Una de las enseñanzas más atractivas de los testigos de Jehová desde su comienzo ha sido la promesa de que este mundo pronto terminará y dará paso a un nuevo mundo, donde se vivirá eternamente en perfección. Esto ha motivado a muchos a dejar sus antiguas religiones y hacerse testigos de Jehová. Charles Taze Russell mantuvo en expectativa a sus seguidores a la espera del fin del mundo para 1914 e incluso para 1915. Más tarde, Joseph Rutherford escogió 1925 para tal acontecimiento. Luego, Frederick Franz lo interpretó para 1975, e incluso se insinuó que estas cosas tendrían que suceder antes del cambio de siglo. Por cierto, aquí te dejo un video de aquel tema un tanto desconocido. La organización Watchtower es posiblemente la religión con más interpretaciones de la Biblia en su haber. Se ha encargado durante su existencia de formar diferentes enseñanzas alrededor del año 1914, su fecha clave de subsistencia. En esta fecha, según ellos, Jesús fue coronado como rey en los cielos, y comenzó el tiempo del fin. Además, en este año comenzó la Primera Guerra Mundial, así es que, ¿cómo dudar de este año? Por cierto, en el canal tengo varios videos de cómo se llegó a este año, y no fue precisamente Russell quien lo propondría. También se ha relacionado esta fecha con las palabras de Jesús en Lucas 21:32, donde leemos: Les aseguro que esta generación de ningún modo desaparecerá hasta que sucedan todas las cosas. Para tener una idea de por qué Jesús dijo estas palabras, es imprescindible leer todo el contexto, o al menos desde los versículos 5 al 33 del capítulo 21. Antes de pasar a considerar la enseñanza de la Watchtower de la generación que no pasará, es necesario que tengamos en mente la seguridad que dio Jesús a sus apóstoles de que todo lo que él había dicho se cumpliría. En Lucas 21:33 él dijo: El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Estas palabras de Jesús expresan la garantía de que todos los acontecimientos que él había mencionado antes se cumplirían antes de que pasara esta generación a la que él hacía alusión. Pero aquí la pregunta clave: ¿cuál es la duración de la generación que Jesús mencionó? En vista que la duración de una generación es relativa, debido a que hay que considerar muchos factores, se nos haría casi imposible saberlo con plena exactitud. Pero como estamos considerando una enseñanza de la Watchtower Bible and Tract Society, tendríamos que aceptar su criterio con relación a la duración de una generación. El libro Perspicacia, en su volumen 1, página 1011, bajo el tema Generación, dice: En la actualidad, al igual que en los días de Moisés, la vida de una persona que viva en condiciones favorables puede llegar a los 70 u 80 años. Moisés escribió: En sí mismos los días de nuestros años son 70 años, y si debido a poderío especial son 80 años. Sin embargo, su insistencia está en penoso afán y cosas perjudiciales, porque tiene que pasar rápidamente y volamos. Moisés expuso la norma general, aunque una minoría pueda superar esos años. De esta manera estableceremos la duración de una generación entre 70 a 80 años, tal como la considera la Watchtower. Ahora pasemos a considerar la enseñanza o entendimiento que ha tenido y tiene acerca de la generación que no pasará la Watchtower. Hasta el año 1969, la organización estuvo enseñando que la generación que no pasaría podía contarse a partir de los jovencitos de 15 años de edad que tuviesen la suficiente percepción para saber lo que pasaba. La Despertá del 8 de abril del 69 mencionaba lo siguiente: Jesús obviamente hablaba en cuanto a los que tuviesen suficiente edad para presenciar con entendimiento lo que aconteció al comenzar los últimos días. Jesús dijo que algunas de aquellas personas que estuvieran vivas al aparecer la señal de los últimos días todavía estarían vivas cuando Dios le pusiera fin a este sistema.
Aunque supongamos que jovencitos de 15 años de edad tuviesen suficiente percepción para comprender la importancia de lo que sucedió en 1914, esto todavía haría al más joven de esta generación de unos 70 años de edad en la actualidad. Y bueno, esos jovencitos de 15 años de edad de la generación de 1914, a los que se refería la organización en su momento, tendrían que tener hoy, en 2022, 123 años de edad. ¿Quedan actualmente personas vivas de 123 años? Pues en abril de este año 2022 precisamente fallecía la persona más longeva del mundo, la japonesa Kei Takana, de 119 años. Esto automáticamente invalida la doctrina de la Watchtower de aquellos años. Por supuesto, si esta se hubiese mantenido. La muerte de esta adorable abuelita japonesa tira por la borda toda la doctrina de la generación de la Watchtower de a fines de los 60. Punto aparte es el título del artículo de la revista. ¿Qué traerán los 1970? Recordemos que en aquella época se esperaba el fin de los tiempos y el comienzo de un séptimo milenio para 1975. Pero como esto no fue cumplido, ya no tenía sentido aquel tremendo sentido de urgencia para la década de los 70. Por lo tanto, ¿qué pasaría ahora? Una nueva interpretación del concepto generación. En una pregunta de los lectores refiriéndose al tema de la generación, en la atalaya del 1 de enero del 79, en su página 30, la Watchtower se aseguraba de aclarar que aquella generación que no pasaría no aplicaba a infantes nacidos durante la Primera Guerra Mundial, entendiendo que, según la RAE, infante se refiere a niños menores a los 7 años de edad. Más bien el concepto de generación aplicaba a los seguidores y no seguidores de Jesús, que observaron la Primera Guerra Mundial y las señales del fin. Al parecer, aún consideraban los 15 años como una edad razonable para ser parte de esta generación, ya que en ningún momento esto se desmiente, aun con el chasco vivido en el 75. Pero poco tiempo después bajaron la edad de 15 años a los 10 años. La atalaya del 1 de abril del 81 en su página 30 lo presentaba en otra pregunta de los lectores. Lo curioso es el razonamiento usado. Como se indicó en un artículo de la página 56 de UH New and World Report del 14 de enero de 1980. Si se da por sentado que un suceso crea una impresión duradera en la mente de alguien cuando esa persona tiene 10 años de edad, entonces existen actualmente más de 13 millones de estadounidenses que pueden recordar la Primera Guerra Mundial. Y si el sistema inicuo de este mundo sobreviviera hasta principios del próximo siglo, lo cual es poco probable en vista de las tendencias mundiales y el cumplimiento de la profecía bíblica, aún habría sobrevivientes de la generación de la Primera Guerra Mundial. No obstante, el hecho de que el número de ellos está mermando es una indicación más de que la conclusión del sistema de cosas se está apresurando a su fin. Así es que ahora, según la Watchtower, los que componían aquella generación que no pasaría serían quienes recordaban la Primera Guerra Mundial, y esto se comenzó a aplicar desde los niños de 10 años de edad. Hoy, en 2022, esos jovencitos de 10 años de edad de la generación de 1914 tendrían 118 años. Por supuesto, la luz continuaba haciéndose más brillante para ellos, y en 1984 el concepto es nuevamente reinterpretado. Para 1984, los infantes, recordemos, los niños menores de 7 años que no fueron aceptados en el 79 como parte de la generación que no pasaría, ahora sí fueron incluidos en este nuevo entendimiento. La atalaya del 15 de mayo del 84 dice: si Jesús usó la palabra generación en dicho sentido y la aplicamos a 1914, entonces los infantes de aquella generación tienen 70 años de edad o más ahora. Y otros que estaban vivos en 1914 tienen más de 80 o 90 años de edad ahora. Y hay algunos que hasta han alcanzado los 100 años de edad. Aún viven muchos millones de personas de aquella generación.
Algunas de ellas no pasarán de ningún modo hasta que sucedan todas las cosas. Hoy, en 2022, aquellos infantes de alrededor de 7 años de edad de la generación de 1914 tendrían que tener entre 105 a 112 años de edad. Pero ¿a qué grupo en particular hacía alusión la Watchtower en este año, 1984? Pues la respuesta estaba en su portada, sin duda una de las más icónicas de la historia de los testigos de Jehová. Todos estos hermanos, aquellos infantes de la generación de 1914 y que para el 84 se acercaban a los 80 años de edad, no tendrían que morir sin que antes sucedan todas las cosas. Pues en el 2018 fallecía la última de los sobrevivientes de aquella mítica portada, la hermana Sophie Yushnevix. La organización ahora llegaba al máximo de lo que pudiera alargarse el tiempo de una generación, el nacimiento. En la despertada del 8 de abril del 88 dijeron: de la misma manera, hoy en día la mayor parte de la generación de 1914 ya ha pasado. No obstante, todavía quedan en la Tierra millones de personas que nacieron ese año o antes. Y aunque cada vez son menos, las palabras de Jesús, de ningún modo pasará a esta generación hasta que sucedan todas estas cosas, se cumplirán. Esta es otra razón más para creer que el día de Jehová, que viene como ladrón, es inminente. Hoy en día, en el 2022, aquellos que nacieron en 1914 y que aún viven, tendrían que tener alrededor de 108 años de edad. Sin embargo, en los 90 el concepto es nuevamente reinterpretado. Como ya no quedaba más tiempo de alargamiento para una generación, la Watchtower interpretó que, en vista de que Jesús en algunas ocasiones se refirió a generación en sentido negativo, simplemente concluyó que el concepto ahora era aplicable a los pueblos de la tierra que ven la señal pero que no obedecen. La atalaya del 15 de diciembre del 95 nos dice: en el cumplimiento final de la profecía de Jesús recogida en Mateo 24, del 34 al 39, ¿a qué se refiere la expresión esta generación? Parece que Jesús se refiere a los pueblos de la tierra que ven la señal de la presencia de Cristo pero no corrigen sus caminos. Aquí hagamos un entre paréntesis y demos un salto de 13 años, porque en el 2008 la Watchtower se vuelve a referir a esto, aunque ahora de manera muy distinta. La atalaya del 15 de febrero de este año explicaba el por qué se había llegado a esta interpretación años atrás. Esta nos dice: hace algunos años, esta revista explicó que la expresión esta generación de Mateo 24:34 se refería, en lo que respecta al siglo I, a la generación contemporánea de judíos incrédulos. Esta explicación parecía razonable, debido a que el término generación tenía una connotación negativa en todos los demás pasajes en que Jesús lo utilizó. De hecho, en la mayoría de los casos, Jesús tachó a la generación de inicua o la calificó con otros términos negativos. Por eso se creyó que en el cumplimiento moderno, Jesús se estaba refiriendo a la generación inicua de incrédulos, que verían tanto los aspectos que caracterizarían la conclusión del sistema de cosas como el fin de dicho sistema. Antes de centrarnos en este artículo del 2008, volvamos al 95, donde el concepto generación había sido nuevamente reinterpretado. Y para que no queden dudas de esto, la Watchtower hace una notable modificación en su revista Despertar. Hasta la edición de la Despertar del 22 de octubre del 95, en el escrito ¿Por qué se publica Despertar?, aparecía la siguiente declaración: esta revista promueve la confianza en la promesa del Creador de establecer un nuevo mundo pacífico y seguro antes que desaparezca la generación que vio los acontecimientos de 1914. Pero como aquella generación de personas ya casi había muerto y el concepto se había reinterpretado, esta cita fue cambiada. Desde la edición del 8 de noviembre del 95, esta cita decía:
Esta revista promueve la confianza en la promesa del creador de establecer un nuevo mundo pacífico y seguro que pronto reemplazará al sistema de cosas actual caracterizado por la maldad y la rebelión. Por supuesto, esto no fue anunciado precisamente con bombos y platillos, y ahora se pudiera pensar que por fin esto de la generación ya tendría que estar establecido, pero no. En la atalaya del 2008 vista anteriormente, la Watchtower ahora había interpretado que la generación que no pasaría tampoco podía aplicarse a los pueblos de la Tierra que eran desobedientes. Entonces sacaron una nueva interpretación que exponía que al no tener connotación negativa, la generación tendría que aplicarla exclusivamente a los ungidos, pero de manera traslapada. ¿Tras la qué? El término traslapar se define como cubrir una cosa de forma total o parcial con otra. Traslapar es una acción que suele siempre aplicarse a cosas u objetos, por lo que la aplicación de la Watchtower de usarla para cubrir la continuidad de más de una generación de ungidos para que ésta se considere como una es un recurso fraudulento, ilusorio y engañoso. La generación traslapada fue explicada en su inicio en la atalaya del 15 de abril del 2010 de la siguiente manera. ¿Qué implica lo anterior? Aunque no se puede calcular cuánto dura esta generación, hay que tener presente un hecho. La palabra generación suele referirse a personas de distintas edades, cuyas vidas se traslapan durante un periodo que no es demasiado largo y que tiene fin. Entonces, ¿cómo debemos entender el comentario de Jesús sobre esta generación? Todo indica que la vida de los ungidos que estaban en la tierra en 1914, cuando comenzó a manifestarse la señal de la presencia, se traslaparía con la de otros ungidos que verían el inicio de la gran tribulación. Esta generación tuvo un principio y también tendrá fin. Debido a la confusión que razonablemente trajo esta nueva reinterpretación de los testigos de Jehová, fue necesario dar más detalles en la atalaya del 15 de enero del 2014, donde leemos: en su detallada profecía sobre la conclusión de este sistema de cosas, Jesús dijo: de ningún modo pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas. Entendemos que esta generación a la que se refirió Jesús está compuesta por dos grupos de cristianos ungidos. Los ungidos del primer grupo presenciaron lo que ocurrió en 1914 y comprendieron que Cristo había empezado a reinar en ese año. No es solo que estuvieran vivos entonces, sino que durante ese año antes ya habían sido ungidos con espíritu como hijos de Dios. El segundo grupo de esta generación está compuesto por ungidos contemporáneos del primer grupo. No se trata simplemente de que estuvieran vivos al mismo tiempo que los miembros del primer grupo, sino que fueran ungidos con Espíritu Santo cuando aún quedaban en la tierra miembros del primer grupo. Así pues, no todos los ungidos de la actualidad forman parte de esta generación de la que Jesús habló. Hoy en día los miembros del segundo grupo ya tienen una edad considerable. Sin embargo, las palabras de Jesús registradas en Mateo 24:34 nos garantizan que de ningún modo pasará esta generación antes de que comience la gran tribulación. Así que por lo menos algunos miembros de dicha generación estarán vivos en la tierra cuando llegue ese momento. Este hecho refuerza nuestra convicción de que ya falta poco para que Jesucristo, el Rey del reino de Dios, destruya a los malvados y dé paso a un nuevo mundo justo. Y bien, resumiendo un poco este entuerto, ¿cómo debemos entender el comentario de Jesús sobre esta generación? Esta es la pregunta que se hace en la atalaya del 2010 y la respuesta de la Watchtower se puede encontrar en la atalaya del 2014, donde se comenta: entendemos que esta generación a la que se refirió Jesús está compuesta por dos grupos de cristianos ungidos. Esto es groseramente ridículo y totalmente falso, porque hacer creer que Jesucristo se estaba refiriendo a una generación de ungidos traslapados, es decir, una generación de tiempo indefinido, carece completamente de un raciocinio sólido bíblico.
Ahora bien, ¿puede tener la enseñanza de la generación traslapada alguna base bíblica? Es imposible que la tenga por la manera en que la Biblia considera lo que es una generación. Pongamos solo 2 ejemplos bíblicos. Uno de ellos se encuentra en Éxodo 25, donde dice: "No te inclines ante esas cosas ni te dejes convencer para servirles, porque yo, Jehová tu Dios, soy un Dios que exige devoción exclusiva. Hago que el castigo por error de los padres recaiga sobre los hijos, sobre la 3ª generación y sobre la 4ª generación de los que me odian". La clave está en la declaración 3ª y 4ª generación, cuando se dice que trae castigo por el error de padres sobre hijos y seguidamente menciona una 3ª y 4ª generación. Se entiende que el padre y el hijo componen la 1ª y 2ª generación, así que la 3ª generación se aplicaría a los nietos y la 4ª a los bisnietos. Desde el padre hasta el bisnieto hay 4 generaciones que pueden llegar a ser contemporáneas, pero nunca una generación traslapada. El otro ejemplo se encuentra en Mateo 1, del 1 al 17. Aquí el escritor alista las descendencias desde Abraham hasta José, esposo de María, la madre de Jesús. Cada descendiente es considerado como una generación hasta completar un total de 42 generaciones. Para que las palabras de Jesús en Lucas 21:33 de que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras de ningún modo pasarán, fueran ciertas, tendríamos que llegar a la conclusión de que Jesús se estaba refiriendo exclusivamente a la generación que estaba viviendo en el año 33 de la era común, cuando él predijo tales acontecimientos. De otro modo, sus palabras resultarían ser falsas. Además, la expresión de Jesús fue "esta generación", adjetivo que denota proximidad, demostrando que se refería únicamente a la generación de la cual él mismo era parte y que vivió la destrucción de Jerusalén alrededor de unos 37 años más tarde, y no a ninguna otra generación futura. El establecer un segundo cumplimiento de la generación por parte de la Watchtower Bible and Tract Society y otras religiones a partir del siglo XX, es decir que las palabras de Jesucristo no se cumplieron. Tampoco tiene sustento alguno la alegación de que debido a que ciertos detalles de la profecía de Jesús no pudieron haberse cumplido en el siglo I, tendrían que cumplirse ahora. Primero que todo, habría que concluir bajo un razonamiento sólido que dicha profecía efectivamente tiene un doble cumplimiento. Jesús fue claro en su respuesta sobre una pregunta que le hicieron sus apóstoles con relación a un acontecimiento futuro. Él les dijo: "No les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad". El hacer predicciones sobre detalles de un futuro que el Padre no ha revelado es una presunción que caracteriza a los falsos profetas, como dice la Biblia. Si algún profeta se atreve a decir en mi nombre algo que yo no le he mandado, o habla en nombre de otros dioses, ese profeta tiene que morir. Sin embargo, puede que digas en tu corazón: ¿cómo sabremos que Jehová no ha dicho esas palabras? Si el profeta habla en nombre de Jehová y las palabras no se cumplen ni se hacen realidad, entonces Jehová no ha dicho esas palabras. El profeta las ha dicho con arrogancia. No debes tenerle miedo. Para concluir, no podemos dejar fuera de esto a David Splane, miembro del cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová, explicando una vez más la generación traslapada a los miembros de a pie, que seguían rascándose la cabeza por este engorroso asunto del traslape. En el 2015, Splane, como un buen profesor, explica el tema a través de una pizarra. Y sí, esta nueva doctrina, o mejor dicho, este nuevo estiramiento del chicle, tenía que introducirse a toda costa en la mente del testigo de a pie, aunque este mismo a día de hoy ni siquiera sea capaz de explicar el traslape con sus propias palabras. Dejaré el video original de Splane en la descripción de este video, para quien se anime a verlo. Un fuerte abrazo traslapado. Gracias por ver el video y cuestiónalo todo. Adiós.